Bueno, le voy a contar entonces lo de Pascal. Pascal que no es el camaleón de Rapunzel. Blaise Pascal, un francés que no tenía mucho para hacer y se puso a experimentar con los fluidos y hace un par de experimentos y lanza su la ley de Pascal para los fluidos, que dice, lo voy a leer de acá, pero ustedes lo pueden encontrar también en el libro: la presión ejercida sobre la superficie libre de un líquido en equilibrio se transmite íntegramente, escuchen esto, íntegramente y en todas las direcciones a todos los puntos de la masa líquida. ¿Esto qué quiere decir? Primero, veamos que hablamos de presiones y no de fuerzas. ¿Está bien? Entonces, en los fluidos, gases y líquidos se transmiten presiones. En los sólidos se transmiten fuerzas. ¿Cómo se transmiten las fuerzas en los sólidos? Ya eso no lo van a ver en física, lo van a ver después. Una materia se va a llamar resistencia de materiales. Acá lo que vamos a ver, ahora vamos a ir por el lado de los fluidos, que hablamos, por eso necesitábamos presiones, no fuerzas. ¿Está bien? Si yo aplico una fuerza en un vaso de agua, meto el dedo en un vaso de agua, el dedo se hunde, no transmite la fuerza. Pero si yo intento aplastar el agua de un vaso, me va a costar. Al aplastarlo estoy haciendo una presión, porque mi fuerza está repartida en la superficie de la mano. Por eso cuando hablamos de fluido, hablamos de presiones. Por eso venimos arrastrando todo este santo tema de las presiones, justamente por ese tema. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir Pascal con eso? Acá inventó esta especie de pulpo, o sea, un recipiente donde aplica una fuerza sobre una superficie que en definitiva hace una presión, y esa presión se transmite en todas direcciones, en todos sentidos, íntegramente. No se pierde nada. No se pierde nada. Y hace que todo acá, el líquido, supongamos que es agua, suba al mismo nivel. Todas las ramas de este aparato de ensayo se enteran. A pesar de que uno aprieta en un lado, se enteran por todos lados. ¿Por qué? Porque la presión se transmite íntegramente en todas las direcciones. En el video de la botella, cuando yo hice la experiencia de la botella en el aula, yo apreté la botella, que era de plástico, en un punto cualquiera y salió el agua por el tapón, por el agujero del tapón. Yo no apreté cerca del tapón, no necesito hacer eso. Es como cuando agarran el pomo de un dentífrico, ustedes apretan atrás y sale por adelante. Esa presión se transmitió, si bien el dentífrico no es un fluido, pero tampoco es un sólido. ¿Está bien? Es una pasta, digamos, está ahí en el medio de los dos. Pero algo así, ¿está? O cuando se agarran un sachet de jugo, también ustedes lo abren por una punta, lo apretan por la otra y el jugo sale. No tienen que estar apretando en la punta. ¿Por qué? Gracias a Pascal. ¿Está bien? Entonces, cuando tomen un sachet de esto de naranjú, acuérdense de Pascal. ¿Está bien? Por otro lado, y esto también es importante, como el líquido es incompresible, eso está, ustedes lo investigaron en unos trabajos prácticos sobre la compresibilidad de los líquidos. Ahora vamos bien por el lado de los líquidos, porque vamos a ir a ver el tema de hidrostática. El tema de hidrostática, que es el agua, entonces los líquidos son incompresibles, o sea, básicamente uno los va a apretar y no van a cambiar su volumen. Entonces, al ser incompresibles, la presión, la transmisión de la presión, es prácticamente instantánea. O sea que si yo aprieto en la botella, acá, plin, automáticamente sale. Yo aprieto el dentífrico y no sale, por ahí le cuesta un poco salir. Bueno, en los líquidos, aprieto el naranjo, me sale líquido, ¿no? Que aprieto, me voy un rato y vuelvo y recién ahí está saliendo. ¿Está bien? Por eso que es totalmente instantáneo. Y con esto es importante. Entonces la presión íntegramente se transmite en todas las direcciones. Todas las direcciones, en todos los puntos de la masa líquida. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos un recipiente con agua o con cualquier líquido, como este que estamos viendo acá, como la presión, dice Pascal, en todas las direcciones, entonces, la presión que yo le haga a un líquido va a tener una presión supongamos acá abajo de todo, va a tener una presión sobre el fondo y una presión de las paredes. ¿Por qué?
por Pascal. La presión va en todas direcciones. O sea que la presión sobre un pedacito de líquido, agarramos un cubito o una pelotita de líquido ideal, esta presión va a ser para acá, para acá, para acá, a todos lados. Yo esta presión que le haga acá va a ser una presión para todos lados. Se va a difundir para todos lados. Se va a sentir en todos lados. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que es la presión. ¿Está bien? Entonces tenemos todo lado. Entonces, cuando usted dice, no, un buzo que se sumerge en el agua tiene mucha presión porque tiene mucha agua, que todavía no vimos cómo se calcula la presión de agua, tengan en cuenta que esa presión también está en horizontal, está en todas las direcciones. ¿Está bien? Entonces, si vieron, seguramente vieron, si alguna vez vieron, usaron, tienen una pileta de lona, van a ver, si la pileta sin llenar está así, van a ver que después de la pileta se abren las paredes así. ¿Por qué? Por la presión del agua. La presión no solamente presiona el suelo de la pileta, sino que también presiona las paredes. Y la fuerza que hace es la misma, la presión esa, mejor dicho, la presión que hace en un determinado punto es la misma que hace hacia abajo que la que hace hacia el costado. Una parte del agua se la pasa a la otra, se la pasa a la otra y hace presión por un lado y hace presión para el otro. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo se origina esa presión. Pero la presión va para un lado, pero mejor dicho, va hacia abajo, va hacia arriba, va hacia en todas las direcciones. Por eso, en un recipiente que tiene líquido, vamos a hablar ya de líquidos, hay presiones sobre las paredes. Acá está representado con flechita horizontal. ¿Por qué? Porque las presiones siempre son perpendiculares a la superficie, recuerden eso también, y hay presiones sobre el fondo. ¿Está? Entonces, un recipiente se puede romper porque tiene mucho líquido así, o también porque se desfonda, porque tiene mucho líquido que presiona sobre el fondo. Pero también se puede romper porque presionan sobre las paredes. Eso es lo que tener en cuenta con las presiones en los líquidos.